Bueno, vamos a ver. El objetivo 9 se nos ha quedado un poco ahí en el aire. El objetivo 9 dice calcular el ángulo si me dan la razón trigonométrica. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ahora me daban el ángulo y calculaba el seno, el coseno de la tangente. 35. Seno de 35, le di a la calculadora. ¿Que es un ángulo conocido? Pues me lo tengo que saber, y si no, bueno, pues le doy a la calculadora. Tangente de 70 grados, le doy a la calculadora. Ahora es al contrario. Me dan la razón trigonométrica y me piden el ángulo. Por ejemplo, si el seno de un ángulo vale 0,73, ¿cuánto vale el ángulo? O si el coseno de un ángulo vale menos 0,45, ¿cuánto vale ese ángulo? Ese es el tema. ¿Cómo se hace esto? ¿Se puede calcular? Evidentemente sí se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Con la calculadora. Si no es un ángulo conocido, evidentemente. Si es un ángulo conocido, si a mí me dicen, ¿qué ángulo tiene por seno un medio? Pues ya sé que 30, porque sé que el seno de 30 es un medio. Pero si no es un ángulo conocido, con calculadora. La calculadora, en principio, en decimal. A ver que esta no está. Aquí. Ya la tengo en decimal. Muy bien. Ahí hay una D. Por ejemplo, ¿qué ángulo tiene por seno 0,47? Yo tengo que calcular el ángulo. Bien. Función seno menos 1, arcoseno. Esa es la función arcoseno. ¿Qué ángulo tiene por seno 0,47? 28,03 grados. Ya tengo ahí 28,03 grados, que puedo pasar a grados, minutos y segundos si quiero. ¿Vale? 28,03. Esa es la forma de calcular, al contrario que antes, dada la razón trigonométrica, calculo el ángulo. Esto se puede hacer con el seno, con el coseno o con la tangente. ¿De acuerdo? Por ejemplo más, me dicen, ¿qué ángulo tiene por coseno segunda función del coseno? Aquí pone coseno menos 1. En realidad es, ¿qué ángulo tiene por coseno? No es la inversa del coseno. La inversa del coseno ya sabemos que es la secante. Aquí estamos calculando, dado el ángulo, dado la razón trigonométrica, dado el coseno, calculo el ángulo. En este caso, es lo que me dicen, ¿qué ángulo tiene por coseno menos 0,784? 141,6 grados. 141 grados, 37 minutos, 41 segundos. ¿De acuerdo? O sea, con la calculadora podemos hacer esto. Esto tiene un fundamento, que es el siguiente. Basado en lo que hemos visto hoy en clase, la reducción al primer cuadrante, ángulos complementarios, suplementarios, etc. Vamos a ver, por ejemplo, la del arcoseno. Para calcular el arcoseno tengo que suponer o recordar un ángulo y su suplementario, el que suma, sumados los dos, 180 grados. ¿Cuál es el seno de alfa? La ordenada. El seno de 180 menos alfa también es la ordenada. ¿De acuerdo? Entonces ahí me dicen, ¿qué ángulo tiene por seno esta cantidad? I. Alfa. El seno de alfa es I. Luego, ¿qué ángulo tiene por seno I? Alfa. Si nos vamos, ¿cuál es la cuestión? Que si nos vamos al ángulo 180 menos alfa, ¿cuál es el seno de 180 menos alfa? También I. Entonces, ¿qué ángulo tiene por seno I? Pues alfa o 180 menos alfa. Con un ángulo conocido, por ejemplo. ¿Qué ángulo tiene por seno un medio? Tú puedes decir, pues yo sé que 30 grados tiene seno un medio. Pero es que 150 también tiene seno un medio, porque son ángulos suplementarios y los senos son iguales. Es decir, si el seno de alfa vale una cantidad, el ángulo cuyo seno es esa cantidad es alfa. Pero hay dos soluciones. El ángulo y su suplementario, mejor dicho, el que suma 180 grados. Hemos visto el ejemplo de 150 y 30 o cualquiera, 45. ¿Qué ángulo tiene por seno raíz de 2 partido por 2? Entonces, bueno, pues yo sé que 45 grados
tiene por seno raíz de 2 partido por 2, pero 135 grados, que es el suplementario, es este. Si este es 45, este sería 135, también tiene por seno raíz de 2 partido por 2. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el arcoseno, me tengo que ir al ángulo que me da la calculadora y calcular también su suplementario. Suplementario. Es el que difiere, o mejor dicho, suman entre los dos 180 grados. Si nos vamos al arco coseno, me tengo que fijar en un ángulo, alfa, y su opuesto. Porque en este caso, en el ángulo y en el opuesto, comparten coseno. El seno de alfa es i, el seno de menos alfa es menos i, que no son iguales, porque son opuestas las cantidades, estas positivas, estas negativas. Sin embargo, el coseno de alfa y el coseno de menos alfa son iguales, comparten la x. Entonces, si a mí me dicen que el coseno de alfa es x, ¿qué ángulo tiene por coseno a x? Pues será alfa, tal como veo ahí en el dibujo anterior. ¿Qué ángulo tiene por coseno a x? Pues alfa. ¿Cuál es el coseno de alfa? X. Siempre estamos partiendo con que el radio de la circunferencia vale 1. Pero claro, hay dos soluciones, por tanto. El arco coseno de una cantidad será el ángulo que me da la calculadora y su opuesto. Volvemos al dibujo. Estos dos ángulos tienen el mismo coseno. Luego, ¿qué ángulo tiene por coseno x? Pues alfa y menos alfa. Los dos ángulos tienen el mismo coseno. La calculadora solo me va a dar uno. El otro lo tengo yo que averiguar. Tan sencillo como ¿qué ángulo tiene por coseno? Segunda función del coseno. 0,29. 73 y menos 73. Un ángulo y su opuesto. 73 y menos 73. Para el arco tangente tenemos que saber primero dónde se mide la tangente. Yo dije en clase que no me iba a meter en esto, pero yo creo que ahora sí que hace falta. ¿Dónde se mide la tangente? Bueno, yo tengo aquí mi figura, mi circunferencia goniométrica, y aquí tendría pues, un ángulo, vamos a suponer, del primer cuadrante. Imaginaos que tengo aquí este ángulo, que es un ángulo del primer cuadrante. Si prolongo este lado a donde corta la prolongación de ese lado, con este eje, que es perpendicular al eje X o paralelo al eje Y, por el punto donde pasa la circunferencia, este eje, paralelo, insisto, al eje de ordenadas, donde este lado corta ahí, esta distancia es tangente de alfa. Si me voy a un ángulo del tercer cuadrante, no puedo prolongar por allí porque no llegaré a este eje. Sin embargo, sí puedo prolongar por aquí. Bueno, pues esta cantidad será la tangente de este otro ángulo. Esto coincide con aquello de tangente positiva en el primer y tercer cuadrante. Entonces la tangente se mide desde ahí. Si me voy a un ángulo del segundo cuadrante, por ejemplo, este ángulo, la prolongación hasta aquí me da la tangente de ese ángulo. En este caso, el signo negativo. Signo positivo de la Y, signo negativo de la Y. Entonces, la tangente positiva primero y tercero y negativa segundo o cuarto, porque un ángulo del cuarto cuadrante tendría por tangente también una cantidad negativa. Entonces, la tangente se mide siempre desde este punto hasta donde corte el ángulo prolongado, bien sea en esta dirección o si es del tercer cuadrante en esta. ¿Qué pasa con eso entonces? ¿Cómo sabemos entonces cómo calcular la tangente? O mejor dicho, cómo calcular la tangente no. Dada una tangente, ¿cómo sabemos el ángulo? Pues igual que en los casos anteriores. Dada esta cantidad, tangente de alfa igual a 2,5. ¿Qué ángulo tiene por tangente 2,5? Tengo la calculadora, si no es conocido. Segunda función tangente 2,5. 68 grados. ¿Solo 68 grados? Si este ángulo es 68, ¿tendré otro en el segundo cuadrante que también tenga la misma tangente? Pues claro, el que le sume 180. El que le sume 180. 248. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el arco tangente, el ángulo que me da la calculadora y sumarle 180 grados.
¿De acuerdo? Bien, pues espero que esto haya sido suficiente para entender cómo calcular un ángulo dada la razón trigonométrica.